Muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a seguir con este círculo, ¿verdad? Que se llama la acción del Espíritu Santo en el alma. Me di cuenta en el círculo pasado que hay cosas que no quedaron claras, por lo que voy a, pues sí, voy a volver a explicar un poco cómo ha sido la temática que hemos seguido, para ver si nos situamos mejor y si queda más claro. Entonces, en un principio comenzamos hablando quién era el Espíritu Santo, explicamos cómo es una persona de la Santísima Trinidad, cómo es un solo Dios, aunque tiene tres personas, y cómo el Espíritu Santo es el amor. Después vimos cómo el Espíritu Santo es el que actualiza y hace operante la salvación alcanzada por Cristo. Es decir, Cristo es el que nos redime, sin embargo, es el Espíritu Santo el que hace que esta salvación llegue a todos los tiempos, en todos los lugares, etc. Y luego vimos que el Espíritu Santo viene a nosotros a través del bautismo. Después vimos cómo la santidad es obra del Espíritu Santo, y ahí vimos eso, cómo no necesariamente la forma en que nosotros pensamos la santidad es la que el Espíritu Santo tiene preparada para nosotros, y cómo pues se necesita, y el camino más corto para llegar a la santidad es la fidelidad a sus inspiraciones. Y allí pues nos detuvimos bastante porque vimos eso, cómo reconocer que una inspiración viene de Dios, ahí qué obstáculos, qué lo dificulta. Después vimos los criterios que permiten discernir que sí, una inspiración viene de Dios. Vimos cuáles eran las señales del Espíritu de Dios, cuáles serán las señales del Espíritu del mal, y qué condiciones o actitudes facilitan el buen discernimiento. Y por último, qué hacer nosotros para favorecer esa irrupción de las inspiraciones. Todo esto es lo que ya hemos visto, que vimos antes de Navidad, ¿ok? La clase pasada, lo que vimos y empezamos a ver es que con el bautismo, o sea, ya hablamos de las inspiraciones, pero queremos ver todo lo que el Espíritu Santo nos da con el bautismo, o sea, con qué gracias, con qué regalos llega en el bautismo, y que van a ser pues también unos instrumentos muy importantes para nuestra santificación. Dijimos que sobre todo viene con más regalos, pero especialmente viene con 4 regalos. Uno es la gracia santificante, que la vimos la vez pasada, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. En cuanto a la gracia santificante, en resumen, lo que dijimos es que la gracia es un don gratuito de Dios que nos va a dar, nos da su vida divina, que la gracia es esa vida divina que Dios pone en nuestras almas, que va a ser infundida por el Espíritu Santo, y que con esta gracia lo que hace es que nos limpia del pecado original y nos santifica. Digamos que los efectos que tiene la gracia santificante en nuestras almas son varios. Uno, nos hace hijos de Dios. O sea, con esta vida divina que recibimos, pues nos hacemos verdaderamente hijos adoptivos de Dios, por lo tanto, herederos del cielo, hermanos de Cristo y, por supuesto, coherederos con Él. Nos da toda la vida sobrenatural, que decíamos que es una vida que nosotros por nuestras fuerzas no podemos alcanzar. Nos hace justos y agradables a Dios, y pues nos hace templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, esto ya, la gracia santificante la vimos. Ahora, al ver esto, surgió una pregunta, ¿verdad? Y voy a tratar de responder a esta pregunta en esta clase. La verdad pensaba verla así como muy ligeramente, pero me he dado cuenta que es algo que es recurrente y surge en muchos de los círculos que he dado, y que lo que voy a hacer es darla
pues lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine, viendo qué ha dicho la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia y en otros sí, tratados, y de manera que ya quede claro, y cuando alguien me pregunte algo le voy a decir, me remito al círculo número 9 que di, y que la puedan ver ahí. Entonces, decimos que la gracia nos viene dada por el bautismo, que la gracia es pues realmente lo que nos hace hijos de Dios, miembros, esta gracia y este Espíritu Santo es el que está en nosotros, y la que nos justifica, la que nos salva, y entonces la que nos hace merecedores del cielo. Y entonces surgió la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con todos los que no se han bautizado? Especialmente surgió la pregunta de qué pasa con los niños, no sé, abortados, o de todos esos niños que no han podido ser bautizados porque pues nunca llegaron a su fin de término, ¿no? Que muchas madres han sufrido pues abortos naturales. Y siempre queda esa como inquietud, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Si toda la gracia viene por el bautismo, pues ¿qué pasa con los que no son bautizados? Y es lo que voy a tratar de responder. Voy a ver parte de lo que vimos, las que estuvieron en el círculo de credo, que ya vimos un poco esto, y voy a citar algunos números del catecismo. Voy a tratar de dar, no mi opinión, sino lo que la Iglesia nos dice, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el catecismo? Que Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. La Iglesia vive de Él, en Él y por Él, y la Iglesia conforma el Cristo total, es decir, Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Y lo que nuestro espíritu, nuestra alma es para nuestros miembros, es decir, lo que da esa vida, lo que da esta unión a todo el cuerpo, lo que la vivifica es nuestra alma, pues lo mismo para el cuerpo de la Iglesia, lo que le vivifica es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que tenemos todos, los que nos hace este cuerpo de Cristo y nos hace templos del Espíritu Santo. Los numeritos que vienen son los del catecismo, ¿eh? Entonces, la única iglesia de Cristo, Jesús, Salvador, le entregó a Pedro para que la pastoreara, ¿no? Y a él le encargó y a los demás apóstoles que la extendieran por todo el mundo y que la gobernaran. Y esta, pues, iglesia es la que subsiste ahora, gobernada por el sucesor de Pedro, el Papa, y por todos los obispos en comunión con él. Y dice este número, que es importante, solo por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes le ha confiado todos los bienes de la nueva alianza. Entonces, es en la iglesia por la que nosotros recibimos todos estos bienes que Jesús ha alcanzado por medio de su salvación, de su muerte y su cruz, y nos ha alcanzado la salvación, ¿no? Nos ha redimido. ¿Quién va a pertenecer? Okay, si todos los bienes que Cristo con su muerte y resurrección nos alcanzó, nos viene por la iglesia, bueno, entonces, ¿quién pertenece a esta iglesia, no? Entonces, el número 836 nos dice, primero, que todos los hombres están invitados a la iglesia y que a ella pertenecen, por un lado, todos los católicos, claramente, también todos los demás cristianos, y dice, e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Y lo especifica más el siguiente número, dice, están plenamente incorporados a la iglesia aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella
y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos. Entonces, lo que nos está diciendo es que están plenamente incorporados, pues todos los que estamos bautizados y nos hemos incorporado a la iglesia de Jesús. Fíjense lo que dice: no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Entonces, sí nos dice claramente, todos los que están bautizados, los que están en comunión y están dentro de esta estructura de la iglesia, pues si siguen todos los mandamientos y si siguen todas pues las disposiciones, el amor, ya toda la salvación alcanzada por Cristo, pues se van a salvar. Pero no basta con decir ya me bauticé para decir ya me salvé. Porque pues para esto pues hay que estar incorporados, como dicen, ¿no? No solo con el cuerpo, no, sino con el corazón. Hay que permanecer en el amor. El número 846 nos dice que, pues se ha dicho, ¿no? Que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces nos dice, bueno, ¿cómo hay que afirmar cómo hay que entender esta afirmación de la iglesia? Que pues se ha repetido mucho a lo largo de los siglos, ¿no? Y lo que nos dice el catecismo, que es que hay que entenderlo en sentido positivo. Es decir, la salvación nos viene de Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo. Eso es lo que quiere decir, que la salvación nos va a venir por Cristo. Y Cristo es la cabeza, ¿no? De su cuerpo, que es la iglesia. Y dice que el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que la iglesia es necesaria para la salvación, que Cristo es el único mediador y el único camino de salvación que existe y que se nos hace presente en la iglesia que es su cuerpo. Esto, pues nos dice, habla de la necesidad de la fe y del bautismo. Pero también, o sea, el bautismo, como sabemos, es la puerta por la que llegamos a la iglesia. Dice este número: por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Es duro este número, pero después todavía no acaba, hay más números, ¿eh? Entonces, definitivamente la salvación nos viene por Cristo a través de su iglesia. A su iglesia entramos por el bautismo. No basta estar bautizados, hay que continuar con el amor perteneciendo a la iglesia, y no se va a salvar quien, sabiendo que la iglesia es el medio que Jesucristo nos dejó de salvación, no quieran entrar en ella o perseverar en ella. Ahora, aquí se hago unas matizaciones. La adhesión a la iglesia no se puede entender como algo voluntario, ¿no? Como una opción, simplemente, en el sentido de que cada quien podría salvarse según su gusto, según su ideología, que cada quien podría tener pues sus propias opiniones, sus propias, y elegir su medio de salvación. No, la iglesia no es un medio, es el medio establecido por Dios. Y es el medio que Dios estableció para salvarnos. Cuando se dice que fuera de la iglesia no hay salvación, es porque ella sola tiene el poder y los medios necesarios para salvar a los hombres. Por lo tanto, se necesita pertenecer al cuerpo de la iglesia, y esto es de una manera necesaria, porque es el cuerpo de Cristo. Si hubiera otra forma de salvarse, pues ¿para qué vino Cristo y murió por nosotros y por nuestra salvación?
para que hubiera muerto y resucitado, para que hubiera sufrido todo esto. Entonces, es necesario esto. Ahora, ¿quién pertenece al cuerpo de la iglesia? Pues se pertenece a todos los que se bauticen. Y Jesucristo lo dijo, el que creyere y fuere bautizado se salvará. El que no creyere se condenará. Ahora, lo que exime de esta adhesión explícita a la iglesia es la ignorancia. Entonces, no es cuestión de gustos, es el camino objetivo que el Padre estableció, pero también sabemos que Dios es un Padre y que Dios acoge la buena voluntad del hombre y el deseo sincero de querer buscar el bien y la verdad. Entonces, cuando hay un rechazo consciente a este medio de Dios, pues no es posible la salvación. Y por eso se decía que no se salvan los que aunque se hayan bautizado, pero no permanecen en la iglesia, ¿no? Con el corazón. Pero dice el número 847. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Entonces, hay un montón de hombres que no están en la iglesia. No sé cuántos millones de habitantes seamos, pero vamos a suponer que seamos 7,000 millones. Y de estos 7,000 millones, creo que somos como una tercera parte los católicos, y los cristianos, no los católicos, los cristianos. Y hay pues unas 2/3 partes que no lo son. Entonces, ¿qué pasa con todos ellos? Y dice aquí el catecismo, los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que dice su conciencia, pueden conseguir la salvación. Es decir, todos aquellos que siguen esa ley que Dios ha depositado en nuestros corazones, que es la ley natural, esa ley que es universal para todos, que se sabe que hay que hacer el bien y evitar el mal, que sabe que pues no hay que matar al otro, que hay que respetarlo. Eso está dentro de nuestros corazones. Y por eso judíos, maometanos, budistas, etcétera, todos los siguen. Entonces, todos aquellos que sin culpa no conocen ni el evangelio de Cristo ni su iglesia, pero sí siguen de verdad con rectitud de conciencia, eso que Dios ha puesto en los corazones, por supuesto que van a conseguir la salvación. Dice, Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle. A los hombres que ignoran el evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la iglesia la necesidad de, al mismo tiempo, el derecho de evangelizar. Es decir, es cierto que puede existir otros caminos por los que Dios los salve, pero esto no quita que pues, la iglesia tenga la necesidad y el derecho de evangelizar. Porque, efectivamente, con la iglesia tenemos más medios, ¿no? Entonces, es como quien quiere pasar en un lago de una orilla al otro. Bueno, pues uno la puede pasar en una lanchita remando, y remando con sus fuerzas, o la puede pasar con una lancha con un motor fuertísimo. Bueno, pues imaginemos que que todo lo que nos da la iglesia es ese motor que nos hace avanzar rápido, que son los sacramentos, la vida de gracia, etc. Los demás van a poder llegar, pero les va a costar, va a ser más difícil porque no cuentan con todos estos auxilios. Por eso es importante, pues, el evangelizar, el que no nos contentemos con, pues bueno, también se pueden salvar, sino que de verdad busquemos llevar a todos los hombres a la iglesia, a acercarlos a Jesús. Entonces, lo que dice el número anterior es que pues la divina providencia no va a negar los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa por su parte no llegaron a un claro conocimiento de Dios y sin embargo se esfuerzan en conseguir una vida recta. Esto lo está en el
Lumen Gentium del Catecismo del Vaticano II. Entonces, aquí pueden entrar, esto ya es mío, aquí entran a todas aquellas personas que pues a lo mejor han dejado la iglesia, que sí la conocieron, pero que, dice, sin culpa por su parte, no llegaron a un claro conocimiento de Dios, pero que de verdad buscan vivir una vida recta. ¿Cuántos de nosotros tenemos personas, conocidos, hijos, hermanos, que pues sí, se bautizaron, que sí, y que sin embargo, pues viven como si, es decir, viven como si no se hubieran bautizado en cuanto a que no reciben los sacramentos, no asisten a la iglesia, etc. Pero que sin embargo se esfuerzan por vivir una vida recta. Entonces, dice, la divina providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa, los que sin culpa por su parte no llegaron a un claro conocimiento de Dios. Por lo menos yo ahí digo, yo me baso en esto para pues tener esta esperanza, ¿no? De todos los que se han alejado. Ahora, aquí se habla sobre todo de los que no conocieron nunca la doctrina cristiana, ¿no? Los que sin culpa ignoran la doctrina cristiana pueden salvarse por el llamado bautismo de deseo, que los purifica y les hace pertenecer al cuerpo místico de Cristo. El que cumple entonces la ley natural, que como dijimos está impresa en la conciencia de todo hombre, da a entender que si conociera que necesitaba el bautismo para salvarse, lo hubiera recibido. Ese es el bautismo de deseo, ¿no? Y en el 1260 del Catecismo nos dice, Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es una sola, la vocación divina. Es decir, que podamos llegar a ser hijos de Dios, ser miembros del cuerpo místico de Cristo, herederos del cielo, etc. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios, según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Entonces, ahí viene el bautismo del deseo, ¿no? Yo, si de haberlo sabido, pues yo hubiera querido este bautismo. Y entonces, de esa manera, la iglesia habla, pues, de que todos los hombres, todos, de cualquier religión, pueden llegar a la salvación uniéndose con este bautismo de deseo. Y de esta forma se incorporan también en la iglesia. Ahora, viene la cuestión, ok, todos los que hubieran sabido. Esto implica, de alguna manera, y habla, o sea, el catecismo habla claramente de todos los hombres que viven de una manera, pues según sus conciencias, ¿no? Según sus conciencias y buscando este bautismo de deseo. Pero entonces, ¿qué pasa con los niños, con los bebés, con los que no tienen uso de razón y que por lo tanto no pueden tener este bautismo de deseo? Fíjense que esta cuestión pues ha sido tratada a lo largo del tiempo. Y el Papa Juan Pablo II pidió en su último discurso a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, les pidió que estudiaran esto, ¿no? A ver, ¿qué pasa con estos niños que mueren sin el bautismo? Muere el Papa, viene Benedicto XVI, y el Papa Benedicto XVI también, así como el Papa en su último discurso pide esto, el Papa Benedicto en su primer discurso a esta comisión, lo que les pide es que ve que este tema es de mucha importancia, de mucha actualidad,
Y entonces vuelve a pedirles que también examinen esta cuestión. Fíjense que estamos hablando de 2004 y 2005. Entonces, durante esos años, esta la comisión, o sea, muy reciente, la Comisión Teológica Internacional se dedica en sus sesiones a examinar a esto. Y en el 2007 sacan un documento que explica todo esto. Y este documento se llama La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Entonces, yo voy a hacer como un pequeño resumen de lo que dice esto. Si ustedes quieren leerse el documento completo, es muy largo, pero lo pueden leer. Simplemente ponen en su computador, en Google, la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo y los va a llevar a la página del Vaticano. ¿Ok? Entonces, ahí lo pueden leer todo completo. Entonces, ¿qué dice esto, no? ¿Qué dice este documento? El tema de los niños que mueren sin haber recibido el bautismo ha sido afrontado teniendo en cuenta, por un lado, el designio salvador universal de Dios. O sea, por un lado sabe que Dios quiere que todos los hombres se salven. Por otro lado, se tiene en cuenta te digo que ayer me tuvieron que mandar un técnico la salvación solo nos puede venir por Jesucristo. Eso también lo sabemos. El único salvador es Jesucristo. Y quiso Él que a través de la iglesia nos llegaran todos los medios de salvación. Y por otro lado, también teniendo en cuenta el pecado original. ¿Okay? Se escucha perfectamente bien. Perdone. Yo creo que fue la entrada nueva. No. Ya no se oye nada. Ana, ¿podrían apagar los micrófonos? Sí, es lo que estoy tratando de hacer, pero se me fue por 2 segundos. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué hizo esta comisión? Tuvo en cuenta varias cosas. Por un lado, eso, que Dios quiere que todos se salven. Por otro lado, saber que esta salvación solo nos llega a través de Jesucristo y del instrumento que Él quiso, que es la iglesia, y también teniendo en cuenta la realidad del pecado original. ¿Ok? Actualmente vemos que por todo el relativismo cultural, por el pluralismo religioso, el número de niños no bautizados ha aumentado muchísimo. Y por eso era más importante era bien importante que se estudiara esta situación, ¿no? ¿Por qué? Pues la iglesia es consciente que solo por Cristo se puede alcanzar la salvación. Pero como madre que es y maestra, pues quiere decirnos algo sobre qué pasa con los más débiles, que son pues justamente esos que no tienen todavía uso de razón ni de su libertad, pero que también son creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasa con ellos, no? ¿Qué nos dice? No sé por qué me está... En fin. Bueno, durante mucho tiempo, es decir, podemos decir que hasta el siglo XX, la teoría de que los niños que mueren sin bautismo debido a que tienen el pecado original, no pueden tener el premio de la visión beatífica de Dios, es decir, de llegar al cielo y verlo cara a cara, por el pecado original. Pero que dado que ellos no han cometido ningún pecado personal, pues no tienen por qué también sufrir
un castigo. Y entonces se formó la teoría del limbo. Seguramente todas ustedes oyeron y saben de que, pues, ¿qué pasaba con los niños no bautizados? Pues que se iban al limbo. Esta teoría fue elaborada en la Edad Media. Y a partir de ahí, pues, siempre se ha estado presente, ¿no?, en la enseñanza de la Iglesia. Ahora, esta teoría fue, pues, enseñada así. Yo creo que todas nosotros lo estudiamos, o las que estudiamos algo, lo estudiamos así, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Llega el Concilio Vaticano II, es decir, acuérdense que el concilio empezó creo que en el 1965, y en el Vaticano II ya no se le menciona, ¿no? Ya simplemente el magisterio no lo menciona, y actualmente, digamos que sigue siendo, pues, una hipótesis teológica posible, simplemente posible. El catecismo no tampoco la menciona. El catecismo de la Iglesia Católica se hizo en el, aquí dice 92, pero no, según yo, se hizo antes. Bueno, el caso es que el catecismo no menciona la teoría del limbo, simplemente, y más bien el catecismo lo que enseña, de alguna manera, parece como contrario a esa teoría del limbo, ¿ok? Porque ahí dice algo así como, se enseña que en cuanto a los niños muertos sin el bautismo, la Iglesia no puede más que confiarlos a la misericordia de Dios. Y dado que Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, se puede esperar que haya una vía de salvación para los niños muertos sin bautismo. Entonces, hasta a partir de la Edad Media, por lo menos claramente, se habló siempre de la teoría del limbo. Durante todos esos años, la que la Iglesia creyó fue eso, que simplemente no tenían, pues, no sufrirían, pero tampoco gozarían de Dios. Y como no sabían que Dios estaba, pues no tenían problema, ¿no? No iban a sufrir nada. Pero ya a partir del Concilio Vaticano y después en el Catecismo de la Iglesia Católica, ya de esto ya no se vuelve a hablar del limbo. Entonces, creo que es importante que tenemos que distinguir entre lo que es la fe de la Iglesia Católica, es decir, lo que es doctrina de fe, lo que es dogma de fe, lo que a fuerzas todos los cristianos debemos de creer, que es parte del acervo de la fe de la Iglesia. Entonces, hay que distinguir entre lo que es la fe de la Iglesia, lo que ya ha sido declarada doctrina segura y como dogma, lo que es doctrina común de la Iglesia y lo que es una opinión teológica, ¿ok? Hay que distinguir como estos tres grados que existen. Entonces, la afirmación según la cual los niños que mueren sin bautismo sufren la privación de la visión beatífica, es decir, son los niños que se decía que iban al limbo, ha sido durante mucho tiempo, que ha sido durante todos estos siglos, doctrina común de la Iglesia. Es decir, era algo que se enseñaba, que muchas veces el magisterio mismo habló de ello, pero que nunca se proclamó como fe de la Iglesia. ¿Ok? Entonces, en cuanto a que los niños sufren la visión beatífica del cielo, que es decir, que no pueden ver a Dios, eso fue doctrina común de la Iglesia. ¿Por qué? Porque estaban en pecado original, y con los que tienen el pecado original no pueden estar con Dios, ¿no? Dios no puede estar con quien tiene un pecado. Pero en cuanto a la teoría que la privación de la visión beatífica es la única pena de estos niños con exclusión de cualquier otro sufrimiento, se trata de una opinión teológica.
aunque sí fue pues de mucha difusión en Occidente. ¿Ok? Entonces, distinguimos, nunca la teoría del limbo ha sido fe de la Iglesia. La suerte eterna de los niños muertos sin haber recibido el bautismo, por lo tanto, ha preocupado mucho siempre a los católicos, en especial a los papás que no pudieron bautizar a sus hijos, ¿no? Porque se murieron muy pronto, porque se murieron en el seno materno, etc. Entonces, muchos cristianos han considerado como que no casan, ¿no? Si Dios quiere que todos los hombres sean salvados, si Cristo ya murió por nuestra salvación, ¿cómo es posible que los más indefensos, los más débiles, queden fuera, ¿no? de esto? Entonces, como les digo, esto, pues sí, como que todos los padres, muchas personas de la Iglesia han considerado que esa teoría del limbo, pues tenía que ser abandonada y sustituida por otra teoría. Entonces, ¿en qué se basa? ¿En qué se basaba o por qué, de dónde surgía como esta dificultad, ¿no? Por un lado, como decimos, el bautismo es necesario porque es el medio ordinario mediante el cual la persona va a participar de la resurrección de Jesús. Y por otro lado, vemos que esta universalidad del pecado. Entonces están como estas dos verdades claras, como que de alguna manera contradictorias, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven, la salvación se realiza por Cristo, y a la vez está la universalidad del pecado original. Y en Romanos se dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y por eso fue tan importante que Jesús viniera a salvarnos. Porque si se tiene el pecado original, si todos somos pecadores, todos somos objeto de la salvación de Cristo. Todos somos necesitados de la salvación de Cristo. Ahora, hay que tener conciencia, dice el documento. Yo estoy citando ahorita, pues, este documento, ¿no? Se ha de reconocer claramente que la Iglesia no tiene un conocimiento cierto de la salvación de los niños que mueren sin bautismo. Su destino no nos ha sido revelado, o sea, no se ha revelado, la Iglesia no está en la Sagrada Escritura, no ha habido una revelación clara a la Iglesia, y por lo tanto la Iglesia solo puede enseñar lo que ha sido claramente revelado. Pero lo que sabemos de Dios y de Cristo y de la Iglesia, pues nos da motivos para esperar su salvación. Entonces, aunque no se tiene claramente una revelación así manifiesta, y por lo tanto no se puede decir, pues aquí como dogma de fe, podemos decir esto porque tenemos la certeza, sí tenemos a la vez pues motivos de mucha esperanza, pues porque sabemos cómo es Dios, cómo es Jesús, cómo es la Iglesia, etc. ¿Cuáles son estos motivos que nos dan esperanza? ¿No? Uno, la gracia de Dios llega a todo ser humano y su providencia abraza a todos. El Vaticano II nos enseña que Dios no niega la ayuda necesaria para la salvación a aquellos que sin culpa por su parte todavía no han llegado a un explícito conocimiento de Dios, pero que se esfuerzan por conseguir una vida recta. Entonces, el Vaticano sí enseña claramente que Dios da la ayuda que todos necesitan para la salvación, ¿no? Y que pues, si no tienen culpa de no conocerlo, pues, ¿qué van a hacer, no? Y que Dios ilumina a todos para que al fin tengan la vida. También enseña el concilio que la gracia obra de un modo invisible en el corazón de todos los hombres de buena voluntad. Es decir, que esta gracia no solo va a obrar en el bautizado, sino que de alguna manera también, que no sabemos cómo, obra en los no bautizados. Entonces, esto se va a aplicar
claramente, y el catecismo luego lo va a decir también con claridad, a los que ya tienen uso de razón. Pero, pues, si pensamos que Cristo murió por todos y que pues nuestra vocación es una sola, que es alcanzar la vida divina, pues podemos creer que de una forma, que me gusta esto, ¿no? En la forma de Dios conocida, o sea, solo Dios sabe cómo, pero una forma de Dios conocida, todos tengan la posibilidad de ser asociados al misterio pascual. ¿Cómo es esa forma? Bueno, los que están bautizados está clara, es por el bautismo. Pero de los que no están bautizados, podemos creer que de una forma que no sabemos, Dios también los asocie al misterio pascual. Esto supera pues, la comprensión humana, pero sí es claro. También dice esta comisión, Dios no nos pide cosas imposibles. Dios no puede pedir una cosa imposible. Y también dice que la omnipotencia de Dios, su poder, no se limita a los sacramentos. Y por eso puede conferir el efecto de los sacramentos sin los sacramentos. Entonces Dios, por lo tanto, puede dar la gracia del bautismo sin que el sacramento sea administrado. La necesidad de los sacramentos, dice esta comisión, no es absoluta. Lo que es absoluto es la necesidad para la humanidad del sacramento primordial que es Cristo. O sea, lo que sí es necesario es la salvación alcanzada por Cristo. Eso sí, de que la salvación solo viene por Cristo y también, y por lo tanto de alguna manera a través de la Iglesia, eso es cierto. Sin embargo, Dios en su omnipotencia, pues puede tener alguna otra manera de pues incorporarnos a Cristo. Ya dijimos, una puede ser el bautismo de deseo, ¿no? Oye, Ana, ¿te refieres a el sacramento primordial que es Cristo mismo, es la Eucaristía? No. Aquí como instrumento, como sacramento, como instrumento de salvación. O sea, no como un sacramento propiamente dicho, es un signo sensible que de la gracia, ¿no? Entonces, no estamos hablando de ningún sacramento, ninguno de los 7 sacramentos. Aquí estamos hablando de que Cristo es el instrumento a través del cual nos llega la salvación y la gracia. Entonces, lo que sabemos es que la gracia nos va a venir a través de Cristo, que Él es el único Salvador, pero que Dios en su omnipotencia pudiera hacer que esta gracia que Cristo nos alcanzó, pues no se limitara solamente a los sacramentos. Tenemos la certeza, eso sí es de fe, que a través de los sacramentos se nos dan la gracia, ¿no? Y que Dios, pues por el bautismo, ya dijimos todo lo que viene, ¿no? Entonces, que de alguna manera Dios puede, de una manera que solo es por Él conocida, en su omnipotencia, puede hacer que esta gracia ya alcanzada, pues llegue por otro lado que no sean los sacramentos, pero que sí llega a través de lo que Cristo nos mereció. También se puede decir y se puede descubrir que estos niños que sufren y mueren, que estos niños, sobre todo los niños abortados, que mueren, tienen una cierta conformidad con Cristo, que también pues, soportó el peso de la cruz y del pecado y de la muerte por toda la humanidad. Es decir, que de alguna manera estos niños también se pueden, que también sufren en el momento de su muerte, pues de alguna manera se conforman, se forman, se unen a Cristo, ¿no? En su muerte. Y pues eso, que los que son víctimas de alguna violencia, como es el caso del aborto o el infanticidio neonatal, pues también se puede tener como una analogía con el bautismo de sangre. El bautismo de sangre es de todos aquellos que mueren, que es el bautismo de sangre es un martirio, ¿no? Es morir por Cristo, pero así como se habla de los santos inocentes, que no es que profesaran abiertamente la fe en Cristo, pero sí murieron por Cristo porque dieron su vida
por Cristo, se puede decir. Bueno, pues de alguna manera, todos los niños que sufren algún tipo de violencia, pues también se podían asociar a la sangre, a este bautismo de sangre. Y también, dice el documento, Cristo ha vivido y muerto y resucitado por todos. Y la Escritura relaciona a toda la humanidad, sin excepción, con Cristo. Por consiguiente, pues también a los niños muertos sin el bautismo. Y también dice... De repente ya empezó a hablar. También dice, perdón, voy a silenciar. Y también dice, que, y esto me gusta mucho, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, la teoría del limbo parece como que limita esta sobreabundancia que se ha vertido sobre todos los hombres. Entonces, no es posible que, así como nosotros nos hicimos solidarios con Adán, con el pecado original, al hacernos también solidarios con Cristo, tenga menos peso que esta solidaridad con la culpa de Adán. No sé si me explico. Si por la culpa de Adán, que viene a todos los hombres, el pecado original, pues Cristo es sobreabundante, su gracia es más que ese pecado, ¿no? Entonces, como que el limbo le daba más importancia al pecado original que a esta sobreabundancia de la gracia de Cristo, que la vemos claramente en los evangelios de cómo es su misericordia, cómo es su perdón, etc. Entonces, en conclusión, pues se puede decir que hay muchos motivos de esperanza para poder decir que los niños que mueren sin el bautismo, pues llegan al cielo. Ahora, esta esperanza no debe hacernos olvidar lo que sí ha sido revelado y de lo cual estamos absolutamente seguros. Y es que para todos, también para los niños, el camino de salvación ordinaria pasa a través del sacramento del bautismo. Y por eso, dice claramente, ninguna de las consideraciones expuestas pueden ser como proclamadas, aducidas, para minimizar la necesidad del bautismo, ni para retrasar su administración. No se puede decir, bueno, pues como se puede casi seguro que los niños que no tienen bautismo se van a salvar, pues entonces, pues ¿para qué los bautizamos? No, porque el bautismo es el camino seguro, ¿no? Y no por eso se va a retrasar su administración. Porque así como tenemos la esperanza de que Dios salve a los niños que se mueren sin bautismo, tenemos la certeza, una cosa es tener la esperanza y otra es tener la certeza absoluta, porque está revelado por Dios, que Dios salva a todos los que han sido bautizados. Entonces, no se puede dejar lo que es cierto por lo incierto. De ahí la obligación de todos los padres cristianos de bautizar a sus hijos lo más pronto posible. En conclusión, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia no tiene la certeza absoluta de que se han salvado, pero por eso los confía a la misericordia de Dios, al amor de Dios, pero sí espera su salvación. Sí tiene todas estas fundamentos de esperanza, que no son fundamentos así como pobres, no, son fundamentos sólidos. También, tiene en cuenta la gran misericordia de Dios, que quiere de verdad que todos los hombres se salven, que por eso envió a su Hijo al mundo, que por eso murió y resucitó. También tener en cuenta la ternura que Jesús tenía para con los niños. ¿Cómo no va a querer y no se va a confiar la Iglesia en que también para ellos hay un camino de salvación? Entonces, esto nos permite decir que con el desarrollo de la doctrina, pues como que la solución del limbo como que puede ya pasar de página y que puede
dar lugar a una mayor esperanza teologal. Bueno, no sé, ya sé que me tardé mucho, sé que había dicho yo que iba a ser como algo rápido, pero a la mera hora, al estar preparándolo, dije no, de una vez voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Y yo no sé si que